Hope Torrance pasó el dedo por la vitrina, observando los monos en miniatura expuestos. Azul cielo y rosa suave atraían la atención de los futuros padres que pasaban por allí. Extendió con cuidado la tela sobre el pequeño maniquí y dio un paso atrás, admirando el resultado. La tienda de primeros pasos era su orgullo, su creación, cultivada con el mismo esmero con el que unos padres jóvenes crían a sus recién nacidos. Hacía 8 años, Hope había alquilado un pequeño local a las afueras de Winchester, pero hoy era propietaria de una espaciosa tienda en el centro de la ciudad, a la que acudían mujeres embarazadas de toda la zona. Se ajustó la insignia que llevaba en el pecho y se miró en el espejo de la entrada. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño y algunos mechones sueltos le enmarcaban la cara. Las arrugas alrededor de los ojos, que solían aparecer solo cuando sonreía, eran ahora permanentes, pequeñas marcas de 37 años. Hope se quitó la blusa crema y cuadró los hombros. El timbre de la puerta tintineó y una joven pareja entró en la tienda. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par al ver los bodys y los gorritos en miniatura. Semai, bienvenidos a Primeros Pasos, les saludó Hope con una sonrisa profesional. ¿En qué puedo ayudarles? Pasó la siguiente media hora mostrando a los futuros padres diferentes modelos de cochecitos, explicándoles la diferencia entre pañales de algodón y de franela y las ventajas de las distintas marcas de alimentos infantiles. Cuando los satisfechos clientes se marcharon con las voluminosas bolsas, Hope anotó en su cuaderno que debía encargar 10 juegos más de ropa de cama de dinosaurios, que se vendieron como rosquillas. Cada vez que miraba las caras de felicidad de los futuros padres, Hope sentía una punzada de arrepentimiento. Ella y Quentin también habían planeado tener hijos. En los primeros años de su matrimonio, habían hablado de ello todo el tiempo, soñando con una niña con los rizos oscuros de él y los ojos verdes de ella, o un niño que heredaría el oído musical de Quentin. Pero los niños nunca llegaron y de algún modo imperceptible dejaron de hablar de ello. La vida se llenó de otras cosas: trabajo, casa, viajes ocasionales, tardes tranquilas frente al televisor. El timbre volvió a sonar. Esta vez era Violet, su ayudante, una chica rubia de 23 años, siempre llena de energía y entusiasmo. «Siento llegar tarde», soltó, dejando caer su mochila detrás del mostrador. «El autobús se ha atascado y he tenido que esperar otros 10 minutos al siguiente». «No pasa nada», dijo Hope. «Aún no hay muchos clientes. ¿Puedes poner los recién llegados en la sección de juguetes?» Mientras Violet ordenaba los osos de peluche y los sonajeros, Hope se sentó frente al ordenador para mirar el informe de ventas de la semana pasada. Las cifras eran alentadoras. El último trimestre había mostrado un crecimiento constante. Tal vez el año que viene podría abrir una segunda tienda al otro lado de la ciudad. Quentin siempre la había apoyado en esa idea. Quentin. Pensar en su marido le producía una ligera inquietud. En los últimos 3 meses había estado algo distante. Se quedaba hasta tarde, citaba el trabajo en la editorial, hablaba menos en la cena, consultaba el teléfono a menudo. 2 veces se había ido el fin de semana a algún seminario literario, aunque antes prefería pasar los sábados y domingos en casa. Hope trató de alejar los pensamientos inoportunos. Las editoriales tienen su propio ritmo de vida. Ahora es una época calurosa, la preparación de la feria del libro. Por supuesto, Quentin estaba ocupado con el trabajo, y las relaciones después de 15 años de matrimonio cambian inevitablemente. Menos pasión, más costumbre. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el timbre del teléfono. El nombre de Rachel apareció en la pantalla. «Hola, colega», sonó una voz familiar. «¿Te apetece comer? He salido pronto y he pensado que podríamos quedar en Olive Branch». Rachel trabajaba como abogada en un pequeño bufete a 2 manzanas de la tienda de Hope, y sus almuerzos de trabajo se habían convertido en una bonita tradición. «Me parece estupendo», aceptó Hope. «Estaré allí en 20 minutos». Tras dejar el negocio en manos de Violet, Hope se puso una gabardina beige claro. El tiempo en Winchester en octubre era aparentemente soleado, pero amargamente frío. La rama de olivo la recibió con los aromas de los productos recién horneados y el zumbido bajo de las voces. Rachel ya estaba sentada en su mesa favorita, junto a la ventana, hojeando el menú. «¿Cuánto tiempo llevas esperando?», preguntó Hope, sentándose en la silla de enfrente. «Acabo de llegar», sonrió recogiéndose el pelo oscuro detrás del hombro.
¿Cómo va el negocio? No me puedo quejar. Las ventas están creciendo, sobre todo de los cochecitos transformadores. ¿Y a ti? Lo de siempre. Divorcios, división de bienes y un par de casos muy desagradables de violencia doméstica. La camarera les tomó nota. Rachel bebió un sorbo de agua y miró a su amiga con atención. ¿Cómo van las cosas en casa?, preguntó, y algo en su tono hizo que Hope se pusiera tensa. Todo va bien, se encogió de hombros. Quentin está trabajando duro, preparándose para una importante serie de libros. Rachel asintió, pero su mirada seguía siendo inquisitiva. Es que últimamente pareces cansada y estás hablando de Quentin de una manera diferente. ¿Mm? ¿Distinta? No sé cómo explicarlo. Solía ser tan entusiasta sobre qué nuevo manuscrito estaba editando, qué autor había descubierto. Ahora te limitas a constatar el hecho de que está trabajando. Hope sintió que el calor subía a sus mejillas. ¿Era realmente tan obvia su ansiedad? Estamos un poco distantes, admitió finalmente. Ya sabes cómo es. 15 años juntos y la rutina se impone. Quizá no sea solo la rutina, preguntó Rachel con cautela, desviando la mirada. ¿A qué te refieres? Nada en particular, respondió ella apresuradamente. ¿Es que ha desarrollado nuevos intereses? ¿Nueva ropa? ¿Prestaba más atención a su aspecto? A Hope le dio un vuelco el corazón. Recordó las camisas nuevas en el armario de Quentin, la colonia cara que solía usar solo en ocasiones especiales, pero ahora parecía llevarla todos los días. La verdad es que sí, dijo lentamente. Ha cambiado de estilo. Dijo que la editorial tenía una nueva política, un enfoque más moderno, y que él tenía que adaptarse a ella. Rachel miró con simpatía a su amiga. Hope, ya sabes lo que hago. Veo ciertos patrones. Los divorcios no ocurren de repente. Van precedidos de meses de cambios de comportamiento. No estoy diciendo que Quentin vaciló, esté engañando, pero estas señales son preocupantes. La ropa nueva, los retrasos en el trabajo, el distanciamiento. Cambiemos de tema, la interrumpió Hope bruscamente. Por favor. El resto de la comida transcurrió en torpes intentos de hablar de algo neutral. Una nueva exposición en la galería de la ciudad, el próximo festival gastronómico, los planes de vacaciones de Rachel. Pero las palabras de su amiga se quedaron grabadas en la mente de Hope, despertando las cosas que se había esforzado tanto por ignorar. De vuelta a la tienda, no podía concentrarse en su trabajo. Le venían imágenes a la mente. Quentin comprobando su teléfono y yendo a la otra habitación para contestarlo. Quentin trasnochando por tercera noche consecutiva. Quentin hablando de su nuevo empleado, un joven autor cuya novela estaban preparando para publicar. ¿Te encuentras bien? La voz preocupada de Violet la sacó de su ensueño. Llevas unos 5 minutos mirando al mismo sitio. Sí, lo siento. Hope intentó sonreír. Estaba pensando en las provisiones del mes que viene. Se obligó a sumergirse en su trabajo, hacer inventario, responder a los correos electrónicos de los proveedores, ayudar a una joven mamá a elegir el primer mono para su recién nacido. Al final del día su cabeza bullía de tensión y pensamientos ansiosos. Al cerrar la tienda, Hope decidió no conducir directamente a casa. En su lugar, se dirigió a un pequeño parque cercano. La tarde de octubre pintaba el cielo de un añil intenso, y las hojas de arce crujían bajo sus pies, llenando el aire con el olor del otoño. Hope se sentó en un banco y sacó el teléfono. 3 mensajes de Quentin sin leer. Llego tarde esta noche, no esperes la cena. Puede que llegue muy tarde. No te preocupes, estoy bien. Solo mucho trabajo con el nuevo manuscrito. Hope sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Marcó su número, pero tras el cuarto pitido saltó el buzón de voz. Hola, soy Quentin Torrance. Ahora mismo no puedo contestar. Deje un mensaje después de la señal. Soy yo, dijo después de la señal. Solo quería saber a qué hora llegarías. Yo también tengo que quedarme hasta tarde en la tienda. Estoy arreglando unos papeles. La mentira le resultó sorprendentemente fácil. Llámame cuando estés libre. Apagó el teléfono y se quedó mirando el cielo cada vez más oscuro. Por alguna razón, recordó los primeros días de su relación. Una velada literaria en la pequeña librería en la que trabajaba como asesora, incluso antes de montar su propio negocio. Quentin, el joven editor,
hablando apasionadamente de literatura contemporánea, con los ojos encendidos de entusiasmo. ¿Cómo la esperaba después del trabajo? ¿Cómo paseaban por el paseo marítimo hasta el amanecer, hablando de libros, de música, de sueños? ¿Cuándo desapareció todo eso? ¿Cuándo sus conversaciones se redujeron a hablar de facturas, horarios de trabajo y planes para el fin de semana? El teléfono vibró. Había llegado un mensaje de Quentin. Lo siento, estoy en una reunión. Llegaré sobre medianoche. No me esperes levantada. Vete a la cama. Hope metió el teléfono en el bolso y se dirigió lentamente a la parada de autobús. Volver a una casa vacía, preparar la cena para uno, acostarse en una cama fría. La perspectiva la deprimía. En casa, encendió la televisión para que no hubiera tanto silencio. Calentó el estofado de anoche y se sirvió un vaso de vino. En la mesita había un libro de colores brillantes, la última edición de su empresa. Hope lo cogió. Iris Blackwood. Sentimientos prohibidos, rezaba la portada. En el anverso había una fotografía de la autora. Una joven de larga melena pelirroja y brillantes ojos azules. Hermosa. Hope dio la vuelta al libro y recorrió con la mirada la anotación. Historia de amor, pasión, relaciones prohibidas. Dejó el libro a un lado. No era su género. El reloj marcaba las 11 cuando Hope subió al dormitorio. Se desnudó y se puso su pijama de seda favorito, que Quentin le había regalado las navidades pasadas. En el baño, miró detenidamente su reflejo. ¿Cuándo se le habían marcado tanto las arrugas alrededor de los ojos? ¿Cuándo habían aparecido los primeros mechones plateados en su pelo? Seguía siendo una mujer atractiva, pero el tiempo no se había detenido. Hope se tumbó en la cama, pero el sueño no llegaba. Las palabras de Rachel, sus propias observaciones, sus vagas sospechas, todo daba vueltas en su cabeza. El reloj marcaba la 1:30 cuando oyó abrirse la puerta principal y unos pasos silenciosos en las escaleras. Fingió estar dormida cuando Quentin entró en el dormitorio. Intentó moverse sin hacer ruido, pero aún así golpeó la mesilla de noche, rozando suavemente. Olía a colonia fresca. Hope no abrió los ojos mientras él se tumbaba a su lado, manteniendo la distancia, sin tocar su cuerpo como había hecho antes. Contó sus inhalaciones y exhalaciones hasta que fueron profundas y constantes. Estaba dormido, y se quedó mirando la oscuridad, pensando en el miedo que tenía a descubrir la verdad. Quentin Torrance le echaba azúcar al café y miraba distraídamente a través de la ventana de su despacho hacia la concurrida calle. El Kingston Press ocupaba la tercera planta de un edificio histórico en el centro de negocios de Winchester, con vistas a la torre del reloj del ayuntamiento. 42 años, pelo oscuro con vetas grises en las sienes, gafas de montura fina que le daban un aspecto inteligente. Así le veían sus colegas y autores. Un redactor jefe del departamento de ficción fiable y minucioso. Suspiró y se volvió hacia la pila de manuscritos que tenía sobre la mesa. Hoy tenía que reunirse con una nueva autora, la señorita Blackwood, cuya primera novela habían adquirido hacía solo un mes. Una decisión inusualmente rápida para su editorial, pero el manuscrito era tan vívido que era imposible rechazarlo. Llamaron a la puerta y entró su ayudante, Darla, una mujer de unos 50 años que llevaba trabajando en la editorial más tiempo que el propio Quentin. «Ha llegado la señorita Blackwood», anunció. «¿La hago pasar?» Quentin asintió, tratando de recordar qué aspecto tenía la tal Iris Blackwood en la fotografía enviada con el manuscrito. ¿Pelirroja, creo? ¿O castaña? Todos los pensamientos sobre el aspecto de la autora se desvanecieron cuando entró en el despacho. Era alta, delgada, con una mata de pelo rojo brillante que le caía en grandes ondas sobre los hombros. Sus ojos eran del color del Mar del Norte, grises o azules. Le tendió la mano para estrechársela, y Quentin observó la ausencia de anillo en su dedo. «Señorita Blackwood», se levantó para recibirla. «Es un placer conocerla por fin en persona». «Iris, por favor», su voz era grave, ligeramente ronca. «Señorita Blackwood suena como si fuera una profesora de instituto». Sonrió, haciéndole un gesto para que se sentara. «Entonces yo también seré Quentin». Pasaron las 2 horas siguientes hablando de su manuscrito, del proceso de edición y de posibles cambios en el argumento. Iris demostró no solo tener talento, sino también ser sorprendentemente receptiva a las críticas, una cualidad poco común entre los aspirantes a autores. «Tenías razón sobre el final»,
admitió ella mirando sus notas. Era demasiado previsible. Debería haber dejado que el protagonista tomara decisiones más difíciles. El lector debe sentir empatía, no limitarse a seguir la historia, convino Quentin. Tu punto fuerte es la psicología, y no tengas miedo de ahondar en las motivaciones de los personajes. La conversación pasó sin problemas del manuscrito a la literatura en general. Iris era muy culta, con buen gusto y un sorprendente conocimiento de los clásicos para sus 28 años. Mi padre era profesor de literatura inglesa, explicó ella, notando la sorpresa de él. Crecí rodeada de libros. En vez de cuentos para dormir, me leían Dickens y Austen. ¿Qué te llevó a la prosa romántica moderna?, preguntó Quentin con verdadero interés. Se sintió ligeramente avergonzada. Empecé a escribir para mí misma como una forma de ordenar mis sentimientos tras una relación fallida. Y entonces me di cuenta de que me encantaba. Las historias de amor pueden explorar las emociones más profundas, las decisiones más difíciles. Al final de la reunión, Quentin se sorprendió a sí mismo pensando que no quería dejarla marchar. «Quizá podríamos continuar la conversación durante el almuerzo», sugirió, sorprendido de su propio valor. «Hay un buen restaurante italiano cerca». Iris dudó un momento y él se apresuró a añadir. «Una reunión puramente profesional, por supuesto. Tengo muchas más ideas para su manuscrito». «Será un placer», su sonrisa iluminó su rostro. Durante el almuerzo la conversación volvió a la literatura, pero ahora hablaban de sus libros favoritos, de sus primeras impresiones lectoras, de los escritores que habían influido en su visión del mundo. Quentin no recordaba la última vez que había tenido una conversación tan fascinante. Con Hope hacía mucho tiempo que no hablaban de libros. Ella tenía sus propios asuntos, sus propios intereses, simplemente no tenían nada de qué hablar, excepto de los asuntos cotidianos. «Tienes un gusto increíble para la literatura», dijo Iris mientras pedían café. «¿Nunca has intentado escribir tú mismo?» Quentin se avergonzó. «Una vez cuando era joven, pero enseguida me di cuenta de que mi talento estaba más en editar textos ajenos que en crear los míos propios». «Es una pena», lo miró detenidamente. «Creo que habrías hecho algo especial». Había algo en su mirada que le aceleró el corazón. Se encontró admirando el juego de luces de su pelo pelirrojo, la graciosa curva de su cuello, los finos dedos que sujetaban la taza de café. «Tengo que irme», dijo finalmente, mirando el reloj. «Tengo otra reunión a las 4». Era mentira. Lo único que le esperaba era una noche vacía en casa, cenar con Hope y quizá ver una película en la tele. Pero de pronto sintió miedo de las emociones que aquella joven había despertado en él. «Por supuesto», asintió Iris. «Gracias por el almuerzo y por tus valiosos consejos. Te llamaré la semana que viene», dijo mientras pagaba. «Discutiremos nuevas ediciones». De vuelta en el despacho, Quentin no podía concentrarse en su trabajo. La cara de Iris, su sonrisa, el brillo de sus ojos cuando hablaba de literatura. Hacía mucho tiempo que no sentía tanta emoción, tanta vivacidad. Llegó a casa más tarde de lo habitual. Hope ya había hecho la cena, puesto la mesa. Ella le preguntó cómo le había ido el día, y él respondió con la frase habitual sobre su carga de trabajo y los nuevos manuscritos. No le habló de su encuentro con Iris, de la impresión que le había causado la chica. Fue solo una interacción profesional, se convenció a sí mismo. Nada especial. Pero una semana después volvieron a reunirse para hablar de las revisiones, y de nuevo la conversación se extendió más allá de las horas de oficina. Una semana después, le propuso cenar en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad, lejos de las miradas indiscretas de colegas y conocidos. «No estoy segura de que sea una buena idea», dijo entonces Iris, y él vio la duda en sus ojos. «Solo una cena», respondió él, pero ambos sabían que no era cierto. Aquella noche fue la primera vez que hablaron de cosas personales. Ella habló de su última aventura, con un hombre casado que había prometido divorciarse de ella, pero nunca lo hizo. «Me juré a mí misma que no volvería a involucrarme con hombres ocupados», dijo, dando vueltas a su copa de vino. «Es un camino a ninguna parte». Quentin sintió que se le apretaba el corazón. Debería decirle ahora mismo que estaba casado, que llevaba 15 años de matrimonio, que no era libre, pero las palabras se le atascaron en la garganta. A veces la gente se encuentra en situaciones difíciles. El matrimonio puede convertirse en un hábito, en una formalidad sin sentimientos.
Ella lo miró atentamente, como si tratara de discernir el significado oculto de sus palabras. ¿Hablas por experiencia? Él apartó la mirada. Solo observaciones. Experiencia vital. Aquella tarde la acompañó a su casa, un pequeño piso en un moderno complejo al otro lado de la ciudad. En la puerta de entrada, ella se puso de puntillas y le besó ligeramente en la mejilla. Gracias por una velada tan agradable, susurró y desapareció por la puerta, dejándole confuso y con el corazón acelerado. En casa, le dijo a Hope que había estado en la cena de empresa. Ella no preguntó. Estaba acostumbrada a sus retrasos y a su constante ajetreo. Cuando se tumbó en la cama a su lado, olía a culpa y traición. Pero Hope se limitó a darle las buenas noches y se volvió hacia la pared. Su siguiente encuentro con Iris fue en una librería. Ella presentaba su primer libro, que la editorial había sacado en una tirada pequeña pero prometedora. Quentin la observó mientras respondía a las preguntas de los lectores, mientras reía, mientras se colocaba un mechón de pelo detrás de la oreja. Aquella noche se dieron su primer beso de verdad, en el coche de él, aparcado en un callejón oscuro. «Tengo algo que decirte», dijo él separándose. «Estás casada». No era una pregunta, era una afirmación. Lo supe desde el principio. Tu alianza. Te lo quitas cuando nos vemos, pero te deja una marca en el dedo. Se quedó callado, asombrado de su observación y de su propia estupidez. «No pretendía engañarte», dijo al fin. «Solo... ¿no querías perderme?» Su voz sonó amarga. «Me prometí que nunca más... y aquí estoy de nuevo». «Mi matrimonio fue una formalidad hace mucho tiempo», dijo aferrándose a la única excusa que pudo encontrar. «Hope y yo somos como compañeros de piso. No hay pasión, no hay verdadera intimidad. ¿Y por qué no te vas? 15 años juntos. No es tan fácil». Ella se apartó de él, y él sintió frío donde acababa de sentir el calor de su cuerpo. «No seré tu amante, Quentin. O decides lo que realmente quieres, o seguiremos siendo solo colegas». Ella salió del coche y él la vio alejarse, alta y erguida, sin mirar atrás. En ese momento se dio cuenta de que no podía perderla. Al día siguiente le envió un ramo de rosas rojas y una nota. «He elegido. Dame un poco de tiempo». El tiempo se alargó hasta convertirse en semanas. Se veían en el piso de ella, en habitaciones de hotel, y a veces en el despacho de él a deshora, cuando todo el personal se había ido a casa. Decía que estaba buscando el momento adecuado para hablar con Hope, que no quería hacerle daño, que pronto, muy pronto, se lo contaría todo. Iris creyó, o fingió creer. Se abrió a él, no solo físicamente, sino también emocionalmente, hablándole de sus miedos, sus sueños, sus planes de futuro. Le enseñaba los borradores de una nueva novela, le pedía consejo y escuchaba atentamente sus críticas. Podían hablar durante horas de libros, de música, de películas, encontrando gustos y visiones del mundo cada vez más comunes. Quentin se sentía 20 años más joven. Empezó a cuidar su aspecto. Se compró camisas nuevas, cambió las gafas por unas más a la moda, empezó a usar colonia cara. Hope notó el cambio, pero no dijo nada. Quizá pensó que era la crisis de los 40. Él se convenció de que no hacía nada malo. Su matrimonio con Hope hacía tiempo que se había convertido en una rutina. Una convivencia de dos personas demasiado acostumbradas la una a la otra. No se peleaban, pero tampoco experimentaban la alegría del compañerismo que antaño había llenado su relación. Hope estaba absorta en su tienda, él en la publicación. Era como si vivieran vidas paralelas, cruzándose solo en la cena y en la cama, donde la pasión hacía tiempo que había desaparecido. Con Iris era diferente. Ella le hacía sentirse vivo, importante, interesante. Con ella volvía a ser el joven editor lleno de entusiasmo e ideas que había sido antaño. 3 meses de reuniones secretas pasaron volando como un día. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. «Estoy embarazada», le dijo Iris una noche, tumbados en su cama, mirando las luces de la ciudad por la ventana. Él se incorporó bruscamente, mirándola fijamente. ¿Estás segura? 2 pruebas y una visita al médico». No le miró. 7 semanas. ¿Pero hemos estado usando protección? No siempre. Su voz era tranquila pero firme. ¿Recuerdas aquella noche después del lanzamiento de tu nuevo autor? Los dos habíamos bebido demasiado champán.
recordó. Habían estado tan absortos el uno en el otro que se habían olvidado de todo lo demás. ¿Qué, qué vas a hacer?, preguntó, sintiendo que se enfriaba de miedo. Ella alzó por fin la vista hacia él, y en su mirada vio determinación. Voy a quedarme con el bebé, Quentin. Con o sin ti, depende de ti. Se quedó en silencio, intentando comprender lo que ella había dicho. El niño, su hijo. Algo que Hope y él habían soñado una vez, pero que nunca había sucedido. No te pido que tomes una decisión inmediata, continuó Iris. Sé que es un shock, pero necesito saber si puedo contar contigo o si criaré sola a nuestro hijo. Claro que estaré contigo. Las palabras salieron antes de que tuviera tiempo de considerar su significado. No te dejaré sola. Te quiero, Iris. Era la primera vez que decía esas palabras en voz alta, y sonaban sorprendentemente ciertas. Ella se acurrucó contra él, con la cara apoyada en su hombro. Yo también te quiero, y tenía tanto miedo de que dijeras, ¿que me pedirías que me deshiciera del bebé? Le acarició el pelo. No, jamás. Quiero este bebé, nuestro bebé. ¿Y Hope?, preguntó en voz baja. La pregunta que más temía. Hablaré con ella, dijo con firmeza. La semana que viene, justo después de la feria del libro. Lo prometo. Realmente iba a hablar con Hope. Cada noche cuando llegaba a casa pensaba, esta noche se lo contaré todo. Pero la veía, cansada después de un día de trabajo, pero saludándolo con la cena en la mesa, preguntándole cómo le había ido el día, y no encontraba fuerzas para golpearla así. Después del fin de semana, se convenció a sí mismo. El lunes por la noche, cuando ella estuviera descansada. O no, mejor aún, el martes, cuando tenga un día corto en la tienda. Aplazó y aplazó la conversación, y mientras tanto Iris empezó a elegir nombres para el bebé, a buscar un piso más grande, a planear su futura vida juntos. Creo que vamos a tener una niña, dijo acariciándose el vientre ligeramente redondeado. Quiero llamarla Lillian como mi abuela. ¿Te gusta? Mucho, respondió él, sintiendo a la vez alegría y miedo. Lillian Torrance. Suena precioso. Shaunam, ¿has hablado ya con tu mujer?, preguntó ella, y él volvió a ver la duda en sus ojos. No exactamente. Apartó la mirada. Ahora no es un buen momento. Tiene problemas de trabajo. No quiero aumentar su estrés. Era mentira, y ambos lo sabían. Hope nunca se había quejado de problemas en la tienda. Al contrario, el negocio iba viento en popa. Quentin, Iris se irguió y su voz se volvió fría. No quiero presionarte, pero necesito seguridad. No voy a esperar eternamente a que encuentres el momento adecuado. Mi hijo se merece un padre que no oculte su existencia. Lo sé, se frotó la nariz, sintiendo que le dolía la cabeza. Es que 15 años de matrimonio no son fáciles de rehacer. Tengo que hacerlo bien. ¿Qué pasa con nosotros? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No creo que te estés tomando en serio nuestra relación, nuestro futuro. Eso no es cierto, la atrajo hacia sí. Tú y el bebé sois lo más importante de mi vida ahora mismo. Te prometo que hablaré con Hope esta semana. Empezaremos una nueva vida juntos. Ella quería creerle. Él podía verlo en sus ojos. Y él realmente quería mantener su promesa. Pero el miedo a destrozar su mundo familiar, al dolor que causaría a Hope, al juicio de sus amigos y colegas, le paralizaba. Se lo diré mañana, pensó, tumbado junto a su mujer en la cama que compartían. Me aseguraré de decírselo. Y al día siguiente volverían a encontrar una razón para posponer la conversación. Iris se impacientaba. Su vientre ya había empezado a redondearse, y pronto sería imposible ocultar su embarazo. Quería anunciarlo públicamente, contárselo a sus amigos, empezar a prepararse para el parto. No puedo vivir siempre en el limbo, dijo durante su último encuentro. Si no te decides pronto, me plantearé criar al niño sola. Vio que esta vez no bromeaba. Tengo que comprar una cuna, un cochecito, cosas de bebé, continuó ella. No puedo esperar hasta el último momento. Vayamos juntos, sugirió él, aprovechando la oportunidad para posponer la desagradable conversación con Hope. Este fin de semana, escogeremos todo lo que necesitamos para el bebé. ¿Y si nos ve alguien?, preguntó ella con una risita amarga. ¿No temes que los rumores lleguen a tu mujer antes de que tengas el valor de decírselo?
Winchester es una gran ciudad, respondió él, aunque se daba cuenta de lo ingenuo que era. Además, podemos ir al centro comercial de las afueras. Allí no nos conoce nadie. Ella suspiró, pero aceptó. Ella también quería ser una pareja normal que se prepara para el nacimiento de un hijo, no amantes que ocultan su relación. Prometió recogerla el sábado por la mañana. Irían a elegir un cochecito, una cuna, juguetes para su futura hija. Y el domingo. El domingo finalmente hablaría con Hope. Le contará todo. Disculparse por las mentiras y la traición. Empezar el proceso de divorcio. Al menos así se lo imaginaba, durmiéndose en la cama junto a la mujer a la que una vez había amado, pero por la que ahora no sentía más que gratitud por sus años juntos y culpa por su inminente separación. Los sábados por la mañana en la tienda de primeros pasos siempre estaban animados. Los padres jóvenes, liberados de sus obligaciones laborales durante el fin de semana, acudían a elegir dote para sus bebés. A Hope le encantaban esos días, ver a parejas felices preparándose para el acontecimiento más importante de sus vidas, ayudarles a elegir todo lo que necesitaban para su recién nacido. Hoy Violet se había tomado el día libre. Se había ido con unas amigas a un concierto en una ciudad vecina, y Hope tuvo que arreglársela sola. A ella no le importaba. El trabajo no le daba tiempo para pensar en el extraño comportamiento de Quentin, en sus constantes retrasos en el trabajo, en la frialdad que poco a poco iba llenando el espacio entre ellos. Por la mañana, cuando desayunó sola, Quentin había dicho que tenía una reunión con un autor y que se marchaba antes de las 8. Hope casi se atrevió a hablarle sin rodeos, a preguntarle directamente qué pasaba, por qué estaba distante, si tenía a alguien más. Pero la idea de una posible respuesta la paralizó. ¿Y si era verdad? ¿Y si 15 años de matrimonio acababan así, con una fría confesión de infidelidad, un sábado por la mañana mientras se tomaba un café? Así que se despidió de él con un beso en la mejilla y le dijo que llegaría tarde a la tienda. Final de mes, entrega de informes. Ahora atendiendo la nueva llegada de bodies para recién nacidos, Hope pensó que tal vez solo se estaba imaginando cosas. Quizá Quentin estaba muy ocupado con el trabajo. Tal vez su distanciamiento era solo el resultado de la fatiga. Tal vez debería hacer algo especial. Prepararle su cena favorita, comprar una buena botella de vino, recordarles a los dos por qué una vez se enamoraron el uno del otro. El timbre de la puerta tintineó y Hope levantó la vista de la pila de ropa de bebé. Una mujer embarazada y pelirroja entró en la tienda. Alta, esbelta y, a pesar de una barriga notablemente redondeada, desprendía una energía especial. Un hombre la siguió y Hope tardó un segundo en darse cuenta de que era su marido, Quentin. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Hope sintió que la sangre se le salía de la cara y que le temblaban las manos. No se habían dado cuenta de que estaba detrás de un estante alto de ropa de bebé y se dirigían directamente a la sección de cochecitos, en la esquina más alejada de la tienda. «Esto es exactamente lo que necesitamos», oyó la voz de Quentin, inusualmente animada, casi entusiasta. «Mira, se convierte de cuna a cochecito. Durará años». «Me gusta el color», contestó la mujer, y Hope notó el inusual timbre de su voz. Grave, con un ligero tono ronco. Es un tono oliva que no es demasiado tópico, pero tampoco es chillón. Y mira, la bolsa de mamá está incluida. Muy práctica. Se inclinaron sobre el cochecito y Quentin pasó el brazo por los hombros de la pelirroja con tanta naturalidad como si lo hubiera hecho 1000 veces. Hope sintió que algo en su interior se quebraba. Nunca había visto a su marido mirar a nadie con tanta adoración, ni siquiera a ella. «Iris, ¿te sentirás cómoda manejándola?», preguntó Quentin, y había tanta preocupación en su voz que a Hope le dolió físicamente. «¿No pesa demasiado?» «Estoy embarazada, no enferma», rió Iris. «Además, estarás por aquí, ¿no? Me ayudarás si lo necesito». Quentin dudó en contestar, y Hope, que seguía oculta a sus ojos por la estantería, vio el cambio en el rostro de Iris. «Hablarás con ella mañana, ¿verdad? ¿Como prometiste?» Había ansiedad en su voz. «Por supuesto», respondió Quentin apresuradamente. «Lo haré. Es solo que, sabes que no es una conversación fácil». «Lo entiendo», suspiró Iris. «Pero estoy cansada de esperar, Quentin. Necesito certezas. Vamos a tener una hija dentro de 4 meses y quiero que todo esté resuelto para entonces». «Lo estará», le besó la frente. «Te lo prometo. Mañana se lo contaré todo a Hope.
Empezaré los trámites del divorcio y podremos vivir juntos como una verdadera familia. Hope sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se apoyó en la estantería para no caerse. En su cabeza solo latía un pensamiento. 4 meses. Me ha estado engañando durante al menos 5 meses. Quizá más. ¿Crees que deberíamos llevarnos también este catre? La voz de Quentin la devolvió a la realidad. Es un poco caro, pero parece de muy buena calidad. Veamos qué más hay aquí, respondió Iris, dirigiéndose a la sección de catres. No quiero comprarlo todo en la primera tienda sin comparar precios y calidad. Tienes razón, asintió Quentin. Pero este cochecito me gusta mucho. Creo que debería comprarlo. Tendré que buscar un asesor. Miró a su alrededor y Hope se dio cuenta de que el momento de la confrontación era inminente. Podía esconderse en la parte de atrás, esperar a que se fueran. Podía enviarles a otro vendedor. Pero algo en su interior, orgullo, ira, dolor, no la dejaría echarse atrás. Enderezando la espalda y cuadrando los hombros, salió de detrás de la estantería y caminó hacia ellos. ¿En qué puedo ayudarles?, dijo con una sonrisa profesional, mirando directamente a Quentin. Su rostro se puso blanco como la tiza en un instante. Abrió la boca, pero no pudo emitir sonido alguno. Sí, nos gustaría comprar este cochecito, dijo Iris, sin darse cuenta de la reacción de Quentin. Y quizá algo más para el recién nacido. Estoy embarazada de 5 meses, así que aún hay tiempo de sobra. Pero es mejor prepararse con antelación. Solo ahora se dio cuenta de la extraña expresión de su compañera y frunció el ceño. Quentin, ¿qué te pasa? Parece que hayas visto un fantasma. Esperanza, consiguió decir. ¿Esperanza? Iris lo miró perpleja. Luego desvió la mirada hacia la mujer que tenían delante, y su rostro cambió al darse cuenta de que la situación la golpeaba con la fuerza de un tifón. Dios mío. ¿Tú? Sí, dijo Hope, sorprendida por la calma de su voz. Soy Hope Torrance, la mujer de Quentin, y la dueña de esta tienda. Se hizo un gran silencio. Iris pasó la mirada de Hope a Quentin y viceversa, como si esperara que se tratara de un error, de un malentendido. Ya, empezó a decir Quentin, pero Hope levantó la mano para detenerlo. Aquí no, dijo en voz baja. No montes una escena en mi tienda. Se volvió hacia Iris. ¿De verdad te gusta este cochecito? Es una gran elección. Es uno de los mejores de nuestra gama. Ligero, manejable, bien acolchado. Durará muchos años. Su voz sonaba suave y profesional, como si estuviera aconsejando a clientes normales, no a la mujer que había arruinado su matrimonio. No lo entiendo, murmuró Iris, claramente confundida por aquella calma. ¿Entender qué exactamente?, preguntó Hope, por fin con voz de acero. ¿Que mi marido era un mentiroso? ¿O que yo, como propietaria de una tienda, aún quiero venderte el cochecito porque los negocios son los negocios? Hope, por favor, suplicó Quentin. Hablemos, te lo explicaré todo. ¿Explicar qué? Ella lo miró por fin, y él retrocedió ante el dolor y la rabia de su mirada. ¿Que te acuestas con ella? ¿Que vas a tener un hijo? ¿Que mañana ibas a contarme lo del divorcio? Lo he oído todo, Quentin. Cada palabra. Varios compradores les devolvieron la mirada, atraídos por el tono elevado. Hope se dio cuenta y se recompuso. Quizá deberíamos ir a mi despacho, sugirió en voz baja. Allí podremos hablar en privado. La siguieron en silencio por la sala de ventas hasta un pequeño despacho situado al fondo de la tienda. Hope les hizo un gesto para que se sentaran, pero ambos permanecieron de pie, demasiado tensos para relajarse. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó Hope mirando a su marido. Quentin se pasó la mano por la cara. 5 meses, respondió con voz ronca. Nos conocimos cuando el editor se hizo con la primera novela de Iris. ¿Y empezasteis a acostaros enseguida? Hope no reconoció su voz, tan fría, tan extraña. No, intervino Iris. Al principio era solo una relación profesional. Luego fue amistad. Y luego se detuvo, sin saber cómo terminar la frase. Y luego os enamorasteis, terminó Hope por ella. Era como una novela barata, un editor y una joven escritora, un cliché sensacionalista. Iris se encolerizó, pero no dijo nada, solo bajó los ojos. No es así, dijo Quentin. Quiero decir, sí, nos hemos enamorado. Pero esto no es una aventura, Hope. Esto va en serio. Estamos esperando un bebé.
Me he dado cuenta, replicó Hope secamente. ¿Cuánto tiempo llevas planeando decírmelo? Iba a hablar contigo mañana, parecía realmente descontento. No quería hacerte daño. Es que nuestro matrimonio ya no es lo que era. Estamos distanciados. Vivimos como compañeros de piso. Y en vez de hablarlo conmigo, ¿decidiste tener una aventura aparte? Hope negó con la cabeza. Excelente decisión, Quentin. Muy madura. No planeé nada. Dio un paso hacia ella, pero se detuvo al verla tensarse. Simplemente ocurrió. Me enamoré. Por primera vez en años me sentí vivo. Esas palabras golpearon más fuerte que el hecho de la traición en sí. Así que se sentía muerto a su lado. ¿Todos sus años juntos habían sido una pérdida de tiempo? Nunca quise destruir la familia de otra persona, dijo Iris en voz baja, acariciándose el vientre en un gesto que Hope encontró dolorosamente íntimo. Cuando me enteré de que Quentin estaba casado, quise acabar con él. Pero entonces, ¿cuándo te enteraste exactamente? Preguntó Hope bruscamente. ¿Antes de acostarte con él o después? Iris se sonrojó. Después de besarnos por primera vez. Antes de que intimáramos. ¿Y se supone que eso tiene que hacerme sentir mejor? Hope sonrió amargamente. ¿Que hayas elegido deliberadamente tener una aventura con un hombre casado? Aunque él parece haberte convencido de que nuestro matrimonio es solo sobre el papel, que hace tiempo que no tenemos sentimientos, que solo somos vecinos. Eso es lo que te ha dicho, ¿verdad? Iris pudo ver por la mirada de Hope que ésta había dado en el blanco. Sí, lo hizo. Alzó la vista, con una mirada de desafío en los ojos. Y a juzgar por el hecho de que no te diste cuenta de la aventura de 5 meses, quizá haya algo de verdad en ello. Iris, le advirtió Quentin. No, déjale hablar. Hope cruzó los brazos sobre el pecho. Me pregunto qué más te habrá contado sobre nuestro matrimonio. ¿Sobre cómo soñábamos con tener hijos? ¿De cómo nos apoyábamos el uno al otro a lo largo de los años? ¿Cómo hacíamos planes para el futuro? ¿O era solo que se aburría con una mujer de su edad y quería sangre fresca? Hope, no es justo. Quentin parecía destrozado. No se trata de la edad de Iris, no es que me aburra, es que ¿qué hemos cambiado? Los dos. Tú vives con tu tienda, yo vivo con mi editorial. Dejamos de tener conversaciones reales. ¿Cuándo fue la última vez que discutimos algo que no fueran asuntos domésticos? ¿Cuándo fue la última vez que compartimos nuestros pensamientos, nuestros sueños? Y en lugar de hablar de ello conmigo, elegiste engañarme. Hope sacudió la cabeza. Bravo, Quentin. Una decisión muy valiente. Sé que lo que hice estuvo mal. Bajó la cabeza. Tendría que haber hablado contigo, admitir que teníamos problemas, ofrecerte trabajar en la relación o decirte sinceramente que quería el divorcio. Fui un cobarde, y lo siento. No te arrepientes de lo que hiciste, dijo Hope en voz baja. Sientes que te pillaran. Si no hubiera sido por aquel encuentro fortuito, seguirías mintiendo. Quizá no solo a mí, sino también a ella, señaló a Iris con la cabeza. Eso no es verdad, exclamó Quentin. Iba a hablar contigo mañana. Por eso hemos ido hoy a elegir un cochecito, para que mañana, después de hablar, todo sea sincero y abierto. Hope se rió, secamente, sin alegría. ¿Y se supone que tengo que creerme eso? ¿Después de 5 meses de mentiras? ¿Después de todos tus retrasos laborales y cenas de negocios? ¿Después de tener un hijo aparte y ni siquiera tener el valor de admitirlo? Dice la verdad, intervino Iris. Acordamos que mañana te lo contaría todo. Le he dado un ultimátum. O inicia los trámites de divorcio o criaré sola al niño. Hope la miró atentamente. Joven, guapa, segura de que tenía razón. En otra situación incluso podría haber simpatizado con ella. Pero no ahora. No cuando aquella mujer había arruinado 15 años de su vida. ¿De verdad crees que me dejaría por ti? Preguntó Hope con un tono casi compasivo en la voz. No podía admitir sinceramente ante su mujer que le había sido infiel. ¿Crees que tendrá fuerzas para empezar de nuevo? ¿Para asumir la responsabilidad de una nueva familia? ¿De un hijo? Sí, lo creo, respondió Iris con firmeza. Porque me quiere, y a nuestro bebé. Yo también lo creo, dijo Quentin, acercándose a Iris y cogiéndole la mano. Hope, siento mucho que las cosas hayan salido tan mal. Te merecías algo mejor, pero el hecho es que quiero a Iris, y quiero ser el padre de nuestro hijo. Hope los miró fijamente, uno al lado del otro,
cogidos de la mano, unidos contra ella. 15 años de matrimonio contra 5 meses de romance. Y había perdido. Bueno, dijo al fin. Entonces lo tenéis todo resuelto. Enhorabuena. Se dirigió a la puerta del estudio y la abrió. Ahora, si son tan amables de dejar mi tienda. Tengo mucho trabajo que hacer hoy. Hope, por favor. Quentin dio un paso hacia ella. Hablemos con calma. Tenemos que hablar de cómo van a salir las cosas. No tenemos nada de qué hablar, le cortó ella. Al menos no ahora. Quizá dentro de unos días cuando esté preparado para hablar de los aspectos prácticos del divorcio. Por ahora vete. Iris fue la primera en marcharse, pero se detuvo junto a Hope. Siento lo que ha pasado, dijo en voz baja. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste, dijo Hope mirándola directamente a los ojos. ¿Y sabes qué? Ese cochecito que elegiste tiene un defecto grave. La rueda izquierda no para de atascarse. Te sugiero que busques otra cosa, otra tienda. Iris retrocedió como si la hubieran abofeteado y salió en silencio. Quentin se quedó en el umbral. Hope, lo siento mucho, dijo. Nunca quise que te enteraras así. ¿Cómo querías? Preguntó ella cansada. ¿En una cena romántica? ¿Con un ramo de flores? Cariño, ya no te quiero. Tengo otra mujer y un bebé en camino, pero no te preocupes. ¿Cómo, Quentin? ¿Cómo imaginaste esta conversación? Se quedó en silencio, incapaz de encontrar una respuesta. Exactamente, asintió Hope. No tenías ni idea. Esperabas que de algún modo, por algún milagro, todo se solucionara solo. Que no haría preguntas, que no notaría tu ausencia, tus mentiras, que estaría tan absorta en mi tienda que no me daría cuenta de que mi marido llevaba una doble vida. No fue así. ¿Cómo? Me interrumpió. Explícamelo, Quentin, porque no lo entiendo. De verdad que no entiendo cómo un hombre con el que he vivido 15 años, con el que he compartido cama, con el que he planeado un futuro, ha podido traicionarme de una forma tan mundano, tan ordinario, como si no significara nada. No significa nada, parecía genuinamente molesto. Nuestro matrimonio significaba mucho para mí. Tú significabas mucho para mí. Es solo que los sentimientos han cambiado. Y, sí, me acobardé. No tuve la fuerza para decirte la verdad. Tenía miedo de hacerte daño. En vez de eso, preferí mentir. Terminó por él. Y seguía doliendo, pero mucho más. Bajó la cabeza, admitiendo que ella tenía razón. Vete, Quentin, dijo Hope en voz baja. Vete de una vez. Iris te está esperando. Se detuvo un segundo, como si quisiera añadir algo, pero luego salió en silencio. Hope cerró la puerta del despacho y se hundió en una silla. Solo ahora, sola, se permitió llorar, en silencio, cubriéndose la cara con las manos, llorando por 15 años que habían resultado ser una mentira, por el hombre al que creía conocer mejor que a sí misma, pero que había resultado ser un extraño, de sueños incumplidos y esperanzas truncadas. No supo cuánto tiempo estuvo sentada así, pero empezaba a anochecer cuando llamaron suavemente a la puerta. ¿Esperanza? La voz de su amiga Rachel sonaba preocupada. ¿Puedo pasar? Sí, respondió Hope, secándose las lágrimas a toda prisa. Rachel entró y se quedó boquiabierta al ver su cara. ¿Qué te pasa? He venido a por esa Rebeca para mi hermana y tu dependienta me ha dicho que hace horas que te encerraste aquí y que no sales. Violet está libre hoy, se corrigió Hope. Debía de ser Liz. A veces la sustituía los sábados. No importa. Rachel se sentó a su lado en el borde de la mesa. ¿Qué ha pasado, Hope? No llevas la cara. Hope respiró hondo. ¿Recuerdas cuando me preguntaste si Quentin y yo estábamos bien? Hablamos de señales de infidelidad. Rachel asintió lentamente. Tenías razón, sonrió Hope con amargura. Me ha estado engañando, desde hace 5 meses, con una joven escritora de su editorial. La dejó embarazada, al 4.º mes. Dios mío, exhaló Rachel. ¿Cómo te has enterado? De la forma más ridícula, Hope hizo un gesto con la mano hacia la sala de ventas. Vinieron a mi tienda a elegir un cochecito para su bebé. ¿Te lo imaginas? De todas las tiendas de bebés de Winchester, eligieron la mía. Es una locura. Rachel sacudió la cabeza. ¿Es idiota? No sabía que hoy trabajaba, explicó Hope.
Le dije que estaría en la oficina haciendo papeleo. Pero eso no es excusa, claro. Podría haberse tropezado con alguien que yo conociera, alguien de la plantilla. ¿Y ahora qué?, preguntó Rachel con cautela. ¿Ha hablado? ¿Se ha explicado? ¿Cómo se explica una doble vida de 5 meses? Hope suspiró. Dijo que la quería, que quería ser el padre de su hijo, que iban a hablar conmigo mañana sobre el divorcio. ¿Y tú te lo crees? ¿Qué más da? Hope se encogió de hombros. Lo creas o no, el hecho era que mi matrimonio había terminado, y lo había estado durante mucho tiempo, solo que me negaba a verlo. Rachel le pasó el brazo por los hombros. ¿Qué vas a hacer? Hope se enderezó y cuadró los hombros. Lo mismo que he hecho siempre, dijo con firmeza. Seguir adelante, solo que ahora sin Quentin. Quentin estaba sentado en el coche aparcado delante de la casa que había compartido con Hope durante los últimos 10 años. Era de 2 plantas, con un pequeño jardín y una valla blanca, la personificación del sueño de una familia. Ahora le parecía extraño, aunque las llaves seguían en el bolsillo de su chaqueta. Habían pasado 2 días desde el humillante enfrentamiento en la tienda, 2 días en la habitación del hotel, marcando el número de Hope y encontrándose con el buzón de voz. 2 días dándose cuenta del alcance de su traición y temiendo la inevitable conversación. Iris había llamado, enviado mensajes de texto, pero él había respondido poco, excusándose con que estaba ocupado. Necesitaba tiempo para ordenar sus propios sentimientos, esa tormenta de emociones tras su encuentro con Hope. Vergüenza, culpa, confusión, miedo, todo mezclado en un nudo apretado imposible de desenredar. Finalmente, vio que un taxi se detenía frente a la casa y que Hope se apeaba con una gran bolsa en las manos. Parecía cansada pero decidida. Quentin salió del coche y se dirigió hacia ella. ¡Hope!, gritó, y ella se quedó inmóvil sin volverse. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin mirarlo. Tenemos que hablar. Se detuvo a unos pasos de ella, indeciso de acercarse. Te he llamado, pero no has contestado. No tengo nada que decirte, se volvió por fin, y a él le sorprendió lo ajeno que se había vuelto su rostro. Como una máscara sin vida, fría. Por favor, dio un paso hacia ella. Sé que te he hecho daño. He sido cobarde y egoísta, pero tenemos que hablar de qué hacer ahora. ¿Qué hacer ahora?, sonrió ella, y esa sonrisa lo incomodó. Creo que ya está decidido. Estás enamorado de otra mujer. Ella espera un hijo. Habéis planeado un futuro juntos. ¿Qué hay que discutir? Al menos los asuntos prácticos. Se pasó la mano por el pelo. La casa, la propiedad, el papeleo. Mi abogado se pondrá en contacto contigo, le cortó ella. Ahora mismo me gustaría que te fueras. También es mi casa, objetó él, sintiendo que un nudo de resentimiento le subía a la garganta. Se avergonzó de sí mismo. ¿Qué derecho tenía a ofenderse? Era tuya, le corrigió Hope, hasta que decidiste formar otra familia. Hablé con un abogado. Como me engañaste, es probable que el tribunal se ponga de mi parte. Pero si quieres entrar en una larga batalla legal, adelante. Vio que sus manos temblaban al agarrar el asa de la bolsa y se dio cuenta de que tras la máscara de frialdad se escondía el dolor que él había causado. No quiero ningún litigio, dijo en voz baja. Solo quería disculparme, en persona. Lo siento, repitió, como saboreando la palabra. Lo sientes. No lo siento. No me arrepiento de nada. Ni siquiera 15 años desperdiciados con un hombre capaz de semejante traición. Esperanza. Me llevé tus cosas, interrumpió ella. Solo lo básico. Coge el resto más tarde, cuando esté fuera de casa. Deja las llaves en el buzón. Se dio la vuelta y desapareció en la casa. Se sintió perdido. De vuelta en la habitación, Quentin encontró varias maletas y cajas delante de la puerta. Sus pertenencias. Cuidadosamente empaquetadas, firmadas con su suave letra, libros, ropa, efectos personales. Ninguna nota, ningún mensaje, solo esas etiquetas sin rostro. Arrastró sus cosas a la habitación y se sentó en la cama, rodeándose la cabeza con los brazos. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran tan lejos? Sonó el teléfono, el de Iris. Se quedó mirando la pantalla, indeciso. Después de lo ocurrido, era como si hubiera un muro entre ellos.
Podía sentir su decepción, su miedo a que cambiara de opinión, a que la abandonara. Finalmente contestó. Hola, sonaba cansado. Hola, respondió ella. ¿Qué tal estás? No lo sé, admitió con sinceridad. Confuso, deprimido, culpable. ¿Has hablado con ella? La voz de Iris sonaba tensa. Sí, suspiró. Sacó mis cosas y dijo que su abogado se pondría en contacto para hablar del divorcio. ¿Y ahora qué? Preguntó Iris con cautela. No lo sé, repitió. Es todo tan confuso. Hubo una pausa, llena de preguntas no formuladas y temores. ¿Lo sientes? Preguntó por fin. No, respondió él. No por nosotros, sino por cómo han salido las cosas. Debería haber hablado con Hope hace mucho tiempo. Ser sincero desde el principio. Sí, deberías haberlo hecho, asintió Iris. Pero no podemos cambiar el pasado. Tenemos que pensar en el futuro, en nuestro bebé. El bebé, una niña que pronto nacerá. Su hija. Pensar en ella le llenaba de alegría y de miedo. Sería padre. A los 42 años, cuando su vida se desmorona. Lo sé, dijo. Es que solo necesito un poco de tiempo para resolverlo. ¿Cuánto tiempo, Quentin? Había acero en su voz. ¿Una semana? ¿Un mes? ¿El resto del embarazo? No, claro que no, se apresuró a tranquilizarla. Solo unos días. Necesito encontrar un piso, trasladar mis cosas, hablar con un abogado. Podrías venirte a vivir conmigo, sugirió. Hablamos de ello. Lo sé, se frotó la frente. Pero creo que deberíamos esperar. Todo ha ocurrido tan de repente. No quiero tomar decisiones precipitadas. ¿Apresuradas? Le tembló la voz. Llevamos juntos 5 meses. Vamos a tener un bebé. ¿Qué es precipitado? Nada, embrolló las palabras. Tengo que entrar en razón, Iris. Necesito ordenar mi papeleo, mi trabajo. Todo esto es tan repentino. Para mí también, le recordó ella. Yo tampoco pensaba conocer a tu mujer, pero lo estoy superando, y tendrás que hacerlo. Oyó la decepción y se dio cuenta de que estaba cometiendo otro error. Retrasar lo inevitable, temeroso de asumir la responsabilidad. Tienes razón, dijo por fin. Puedo mudarme contigo este fin de semana. Si todavía quieres. Claro que quiero. Su voz se suavizó. Te quiero, Quentin. Pase lo que pase. Yo también te quiero, dijo. Y las palabras sonaron sinceras, aunque teñidas de amargura. Después de la conversación se quedó sentado largo rato, mirando las luces de la ciudad nocturna. Su vida se desmoronaba y volvía a empezar al mismo tiempo. 15 años de matrimonio habían terminado en un momento. Un momento que él había acercado. Ahora tenía que construir una nueva vida, una nueva familia. Y no estaba seguro de poder hacerlo. Tenía que ir a trabajar por la mañana. No estaba preparado para enfrentarse a sus compañeros, a sus preguntas y juicios. Seguro que corrían rumores, pero no tenía elección. En el despacho le recibieron miradas recelosas y conversaciones apagadas, silenciadas al acercarse. Darla, su ayudante, lo miraba con una desaprobación no disimulada. «Buenos días», le dijo al pasar por delante de su mesa. «Buenos días», respondió ella secamente. «El señor Richardson le está esperando. Es urgente». James Richardson, el director de la editorial, era la última persona con la que quería encontrarse. Pero no tenía escapatoria. El despacho olía a tabaco caro. El jefe fumaba en pipa, a pesar de las prohibiciones. «Ah, Quentin», Richardson señaló la silla. «Siéntate. Tenemos que hablar». «He oído cosas», empezó Richardson fumando su pipa. «Normalmente no me meto en vidas privadas, pero se trata de la reputación de la editorial». «No lo entiendo». Quentin intentó hacerse el perplejo. «No finjas», Richardson dejó escapar una bocanada de humo. «Toda la oficina bulle. Tu aventura con Iris Blackwood, su embarazo, el escándalo en la tienda de tu mujer. Ya no son rumores, Quentin. Son hechos que podrían dañar tu imagen. Mi vida personal no está relacionada con el trabajo», se defendió Quentin. «Eso no es cierto», replicó Richardson. «Tuviste una aventura con un autor al que editabas. Un conflicto de intereses directo. ¿Promocionaste su libro porque tiene talento o porque os acostasteis?» Quentin se sonrojó. «Iris tiene mucho talento», dijo. «Su novela fue seleccionada antes de que empezaran las cosas entre nosotros.
Tal vez, se encogió de hombros Richardson. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es cómo se ve la situación desde fuera. Y no tiene buena pinta. ¿Qué sugieres?, preguntó Quentin sintiéndose ansioso. Dos opciones. Richardson dejó escapar un humo. O te tomas una excedencia hasta que amaine y cedemos Blackwood a otro editor. O renuncias y rescindimos el contrato de Blackwood. No puedes hacerle eso a Iris, dijo Quentin indignado. Su novela ya está impresa, no es culpa suya. Se acostó con un editor casado, le recordó Richardson. No es el tipo de comportamiento que esperamos de los autores. Es injusto, dijo Quentin a fuego lento. La estás castigando por mis errores. Estoy protegiendo la reputación de la editorial, replicó Richardson. Y aún no he tomado una decisión. Depende de usted. Quentin se dio cuenta de que no tenía elección. Si quería proteger a Iris y su carrera, tendría que marcharse. Pediré una excedencia, dijo. Un mes. Después volveremos a hablar. Razonable, asintió Richardson. Y Quentin, no apruebo lo que hiciste, no como superior, sino como amigo. 15 años de matrimonio no son ninguna broma. Lo sé. Quentin bajó la cabeza. Iris le esperaba en el estudio. ¿Qué haces aquí?, preguntó cerrando la puerta. Tenía una reunión con los de marketing, respondió ella. Estaban hablando de la promoción del libro. Me han dicho que te han suspendido. ¿Es cierto? Sí, se sentó. Richardson cree que hay un conflicto de intereses. ¿Y tú estuviste de acuerdo? Había resentimiento en sus ojos. No hay elección, suspiró. O me tomo una excedencia y te transfieren a otra persona, o me voy y se rescinde tu contrato. Iris se puso pálida. No pueden hacer eso, dijo. Tengo un contrato. Encontrarán la manera de evitarlo, sacudió Quentin la cabeza. Richardson habla en serio. Iris se rodeó con los brazos, defendiéndose. Pensé que todos se alegrarían por nosotros, dijo en voz baja. De apoyo. Llevamos 5 meses engañando a mi mujer, le recordó Quentin. Es duro esperar la aprobación. Pero nos queremos, había desesperación en su voz. Vamos a ser una familia. Lo sé, le cogió la mano. Lo superaremos, solo que lleva su tiempo. La gente tiene que acostumbrarse. Ella lo miró dubitativa. ¿Estás segura? A veces parece que tú mismo no has aceptado del todo la situación. La pregunta le pilló desprevenido. Quiso responder que por supuesto que estaba seguro de que todo iría bien, pero las palabras se le quedaron grabadas. Te quiero, dijo en su lugar, y a nuestro bebé. Lo demás saldrá bien. Ella asintió, pero él pudo ver que no estaba satisfecha. Por la noche, Quentin se reunió con Tom, un amigo de sus días en la universidad. Tom era uno de los pocos que habían accedido a verle tras conocerse la noticia de la aventura. Se sentaron en un bar alejado de lugares concurridos. Quentin lo contó todo: el comienzo de la aventura, su amor por Iris, la noticia del embarazo, su incapacidad para hablar honestamente con Hope. Estoy confundido, Tom, admitió, dando vueltas a su vaso. Quiero a Iris, de verdad, pero cuando vi la cara de Hope en la tienda, me di cuenta de lo que había hecho, de cuánto daño había hecho. ¿Esperabas una reacción diferente?, preguntó Tom, mirando atentamente a su amigo. No, claro que no, sacudió Quentin la cabeza. Simplemente, mientras todo fuera secreto, no podía pensar en las consecuencias. Fingir que no hacía daño a nadie. Y ahora no puedes, terminó Tom. Exacto. Veo cómo sufre Hope, el juicio de sus amigos, de sus colegas, lo decepcionada que está Iris, esperando un cuento de hadas y recibiendo un escándalo. ¿Qué vas a hacer? Lo único que puedo hacer, dijo. Asumir la responsabilidad. Me mudo con Iris este fin de semana. El abogado está preparando los papeles del divorcio. Voy a ayudar a Hope, aunque ella diga que no. ¿Y el trabajo?, preguntó Tom. Un mes libre, suspiró Quentin. Luego ya veremos. Puede que tenga que buscar un nuevo lugar. Es duro para ti, sacudió Tom la cabeza. Sobre todo al principio. Lo sé, sonrió Quentin con ironía. Pero yo he creado esta situación. Soy yo quien tiene que lidiar con ella. Tom miró fijamente a su amigo. ¿Puedo preguntarte algo? Sinceramente. Claro que sí. ¿De verdad quieres a Iris? ¿O tienes miedo de dejarla, sobre todo cuando está embarazada? Quentin lo pensó. Era una pregunta que se había hecho a sí mismo en noches de insomnio. La quiero, dijo. Pero
Era confuso. Cuando la relación era secreta, todo parecía más sencillo, romántico. Ahora que ha salido a la luz. Estás dudando, terminó Tom. No sobre mis sentimientos, aclaró Quentin. Es más sobre si estamos haciendo lo correcto. Si hay suficiente amor para una nueva vida entre las ruinas de la anterior. Si puedo ser un buen padre, un buen compañero, cuando hay tanto dolor alrededor. Es una pregunta complicada, sacudió Tom la cabeza. Solo tú sabes la respuesta. Mientras tanto, Iris estaba sentada en casa, hojeando una revista para futuras madres e intentando no pensar en cómo había cambiado la vida en cuestión de días. Se imaginaba las cosas de otra manera. En sus sueños, Quentin informaba tranquilamente a su mujer de su divorcio. Hacía las maletas, se mudaba. Se preparaban para el nacimiento del niño, elegían un nombre. Amigos y compañeros felicitaban, se alegraban por la nueva familia. La realidad resultó ser cruel. En lugar de una despedida tranquila, un escándalo. En vez de apoyo, juicio. En lugar de un hombre seguro de sí mismo, un Quentin confuso que al parecer no sabía lo que quería. Se tocó el vientre, sintiendo movimiento. Su hija. Su hija. La niña que nacería en 4 meses, inconsciente del caos que se avecinaba. Sonó el teléfono. El agente de Maggie. Hola, cariño. La voz sonaba preocupada. ¿Qué tal estás? He estado mejor, respondió Iris con sinceridad. He oído cosas, dijo Maggie con cuidado. Sobre ti, Quentin, y de su mujer. Las noticias vuelan, sonrió Iris con amargura. Me ha llamado el editor, continuó Maggie. Vas a tener un nuevo editor, debido a un conflicto de intereses. Lo sé, suspiró Iris, dijo Quentin. No afectará al libro, la tranquilizó Maggie. Pero podría afectar a la promoción. Algunas personas son conservadoras. ¿Te refieres a los que no aprueban tener una aventura con un hombre casado? Iris se sintió irritada. O que me dejara embarazada. Ambas cosas, respondió Maggie con sinceridad. No estoy juzgando, pero como agente, tengo que advertirte de que podría afectar a tu carrera. ¿Qué sugieres? Preguntó Iris, sintiendo que se le apretaba el corazón. Quizá deberíamos posponer las apariciones conjuntas, sugirió Maggie, hasta que las cosas se calmen, hasta que esté oficialmente divorciado. ¿Me estás pidiendo que oculte la relación? Iris no podía creer lo que oía. ¿Que finja que solo somos colegas? No, claro que no, replicó Maggie. Solo discreta, manténlo en secreto. Dale tiempo a la gente. Iris cerró los ojos, con náuseas, ya fuera por el embarazo o por darse cuenta de en qué se había convertido su vida. Me lo pensaré, dijo. Gracias por la advertencia. Después de la conversación, Iris permaneció sentada mucho tiempo. Se consideraba fuerte e independiente. Una mujer que no repetiría los errores de su madre. Una mujer hermosa pero débil que había tolerado la infidelidad por el bien de su familia. Y ahora ella era la otra mujer, la que hace que las familias se desmoronen. Susurrada, condenada incluso por aquellos que deberían apoyarla. Recordó el rostro de Hope, pálido, congelado por el dolor y la ira. Recordó el temblor de su voz cuando hablaba de la traición de su marido, de los 15 años de mentiras. Por primera vez, Iris se preguntó por los sentimientos de aquella mujer. No la esposa abstracta, sino la verdadera Hope, con su dolor, sus esperanzas frustradas, su corazón herido. Se consoló pensando que Quentin no amaba a su mujer, que su matrimonio era una formalidad, que no destruía nada vivo. Pero ahora que había conocido a Hope, su confianza se tambaleaba. ¿Y si Quentin mentía? ¿Y si su matrimonio era feliz hasta que conoció a una joven escritora? No, no lo había hecho. No había utilizado la relación para hacer carrera. Ella amaba genuinamente a este hombre. Complejo, profundo, comprensivo. Pero, ¿y si él no la amaba de esa manera? ¿Y si ahora que todo se ha revelado, se arrepiente de la elección? Hope se despertó en silencio, un timbre desacostumbrado, llenando toda la casa. Durante unos segundos no supo qué pasaba, y entonces recordó que Quintín ya no vivía aquí. Ya no se oía su aliento junto a ella, ni el sonido del agua en el baño, ni los pasos en las escaleras. Habían pasado 3 días desde que había recogido sus cosas y lo había echado por la puerta. 3 días que parecían interminables y al mismo tiempo demasiado cortos para darse cuenta
de que 15 años de matrimonio habían terminado. Miró la mitad vacía de la cama. La almohada aún contenía su olor. Hope arrancó la funda y la tiró al cesto de la ropa sucia. Dejó que la lavadora se llevara los últimos rastros de su presencia. En el cuarto de baño, permaneció bajo la ducha durante largo rato, dejando que el agua caliente se llevara no solo el sueño, sino lo que parecía ser el propio dolor que se había instalado en su interior desde que había visto a su marido con otra mujer. «Saldrás de esta», le dijo a su reflejo. «Eres fuerte, lo superarás». Las palabras sonaban bien, pero los ojos del espejo la observaban con incredulidad. Desayunar sola parecía un ritual extraño. Hope preparó a máquina 2 tazas de café antes de darse cuenta de que no necesitaba la segunda. Vertió su contenido en el fregadero. Los hábitos adquiridos a lo largo de los años no desaparecen de la noche a la mañana. Llegó a la tienda antes de lo habitual. El trabajo siempre había sido su salvación, un lugar de tranquilidad y calma. Violeta enarcó las cejas sorprendida de verla tan temprano. «Buenos días. No te esperaba tan temprano». «He estado haciendo papeleo», dijo Hope. «Tengo mucho trabajo que hacer». Violet asintió, pero había una pregunta en sus ojos. Claro que se había enterado. Todo Winchester debía haberse enterado de que el marido de Hope la había dejado por una amante joven y embarazada. En el estudio, Hope cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Solo ahora, sola, se permitió sentir la gravedad de la situación. Su marido, el hombre con el que había planeado pasar toda su vida, la había traicionado. El teléfono vibró. Un mensaje de Rachel. «¿Cómo estás? ¿Quizá podríamos comer juntos?» Hope se quedó mirando la pantalla sin saber qué decir. Una parte de ella quería aislarse de todo el mundo, pero la otra se dio cuenta de que necesitaba amigos, necesitaba apoyo. «Sí, vamos», respondió y añadió. «Gracias». El trabajo no iba. Hope intentaba centrarse en las cuentas y los informes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué lo había hecho Quentin? ¿Por qué no hablaba con ella si sentía que su matrimonio se estaba desvaneciendo? ¿Por qué había decidido mentir? Rachel esperaba en una cafetería cercana a la tienda. «Tienes un aspecto horrible», dijo en lugar de saludar, y Hope sonrió involuntariamente. «Gracias por el cumplido. Me apetece. ¿Has dormido? ¿Has comido?» «Lo he intentado», Hope se encogió de hombros. «No con mucho éxito». Rachel sacudió la cabeza e hizo una señal al camarero. «2 ensaladas de atún y 2 pastas carbonara», ordenó, «y una botella de agua». «No tengo hambre», objetó Hope. «Tienes que comer», la interrumpió Rachel. «No voy a dejar que te marchites por culpa de ese imbécil». Hope sintió un nudo en la garganta. La preocupación de su amiga la hizo llorar de repente. «No lo entiendo», dijo cuando llegó la comida. «No entiendo cómo ha podido hacer eso. 15 años, Rachel. Creía que conocía a ese hombre». «La gente cambia», replicó Rachel en voz baja. «No es que haya cambiado, es que mintió. Llevó una doble vida durante meses y ni siquiera tuvo el valor de decir la verdad». Rachel le apretó la mano. «Sé que no es un consuelo en este momento, pero quizás solo tenía miedo de hacerte daño. Y en lugar de eso te hizo aún más daño», sonrió Hope con amargura. «Los hombres hacen eso a menudo», suspiró Rachel. «Creen que una mentira para salvar el día es mejor que la verdad». «¿Qué voy a hacer ahora?», preguntó Hope en voz baja. «Toda mi vida ha girado en torno a nuestros planes, y ahora estoy sola, a los 37 años, sin hijos, sin marido, sin...» «Para», interrumpió Rachel. «En primer lugar, 37 no es el final de la vida. En segundo lugar, tienes un negocio próspero, amigos, un hogar. Tercero, no has perdido a un marido, has perdido a un mentiroso. Eso no es una pérdida, es una redención». Hope quiso objetar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Quizá Rachel tenga razón. ¿Habías contactado ya con un abogado?», preguntó su amiga. «Sí», asintió Hope. «Nos reuniremos mañana. Hablaremos del divorcio». «Estupendo. Estoy orgullosa de ti. Lo estás haciendo mejor que la mayoría». «No estoy seguro», Hope miró por la ventana. «A veces creo que estoy entumecida por el shock. El verdadero dolor aún está por llegar». «Puede», asintió Rachel. «Pero no estás sola. Estoy a tu lado, y todos tus amigos están aquí para ti». Cuando Hope regresó a casa aquella tarde,
Caminó sin rumbo por las habitaciones. Cada rincón le recordaba a Quentin. Las estanterías, su silla, la mesa de la cocina. 15 años habían dejado huellas por todas partes. Se detuvo frente a una pared de fotografías. Su boda, vacaciones en Italia, picnics junto al lago. Caras felices, inconscientes de la futura traición. Hope sacó una foto de su 10º aniversario. Los dos sonriendo a la cámara. Recordó aquella noche. Él le había regalado unos pendientes de perlas y le había dicho que habían sido los mejores años de su vida. ¿Había mentido entonces? ¿O había sido más tarde? ¿O tal vez había sido realmente feliz y los sentimientos se habían desvanecido? Por la mañana, Hope fue a reunirse con su abogada. Olivia Price, socia de un pequeño bufete, estaba especializada en procesos de divorcio. Rachel la había recomendado como un tiburón con falda. Durante 2 horas hablaron de los aspectos legales: división de bienes, pensión alimenticia, ahorros para la jubilación. Hope se enteró de que la infidelidad de Quentin le daba ventaja, sobre todo teniendo en cuenta la duración del matrimonio. Si jugamos bien nuestras cartas, te quedarás con la casa y la mayor parte de los bienes, dijo Olivia, especialmente considerando el embarazo de su nueva pareja. Hope hizo una mueca. No quiero venganza, dijo. Solo una división justa y una conclusión rápida. Olivia la miró detenidamente. ¿Estás segura? Mucha gente en tu situación querría hacer pagar a tu marido. No soy mucha gente. Hope negó con la cabeza. La venganza no va a hacerme retroceder 15 años. Quiero seguir adelante. Bien, asintió Olivia. Entonces ofrezcamos un acuerdo. Acelerará el proceso y nos ahorrará muchas comparecencias ante el tribunal. ¿Cuándo terminará?, preguntó Hope. Con un poco de suerte, en 3 o 4 meses. De 3 a 4 meses. Iris tendrá el bebé para entonces. El pensamiento le escocía. Ella y su marido habían soñado una vez con tener hijos, pero luego el tema se había desvanecido, sustituido por el trabajo y la vida. ¿Podría ser este el principio del fin? ¿Cuándo dejaron de compartir sueños, de hacer planes, de verse como algo más que vecinos? Por la noche Hope se reunió con Lisa, otra amiga que se había divorciado hacía 5 años. Se sentaron en la cocina, a beber vino, a hablar del pasado y del futuro. ¿Recuerdas cómo era yo entonces?, preguntó Lisa. Como un fantasma. Mírame ahora. Miró Hope. Lisa parecía feliz, segura de sí misma, contenta con su vida. Después del divorcio, había abierto una panadería, había conocido a Mike, con quien seguía. El dolor no desaparece del todo, continuó Lisa. A veces vuelve, sobre todo cuando ves a tu ex con una nueva familia. Pero se vuelve tolerable, y poco a poco empiezas a ver lo que pasó no solo como una pérdida, sino como una oportunidad. Una oportunidad de empezar algo nuevo. Hope pensó en su tienda. La única cosa que era solo suya en sus vidas. Quizá había llegado el momento de ampliar ese espacio de libertad. Se levantó a la mañana siguiente con una decisión firme. Llamó a su contable y concertó una cita para hablar de la apertura de una segunda tienda. Luego envió un mensaje a Olivia, confirmando su decisión de establecerse con Quentin. Cuanto antes terminara el matrimonio, antes podría empezar un nuevo capítulo. En la tienda, reunió a las empleadas y anunció los planes de expansión. Vamos a tener que trabajar duro, dijo, y probablemente contratar a más gente. Pero nos las arreglaremos. Violeta estaba entusiasmada. Es una gran idea. Los clientes suelen decir que el trayecto es largo. Una segunda tienda solucionaría el problema. Hope podía sentir cómo crecía su confianza. Es lo que hay que hacer. Un paso adelante, no hacia atrás. Hacia nuevas oportunidades, no hacia viejos rencores. Olivia llamó por la tarde. He estado en contacto con el abogado de tu marido, dijo. Está dispuesto a discutir un acuerdo. Sugiere una reunión la semana que viene. Bien, dijo Hope. Cuanto antes mejor. ¿Estás segura de que no quieres ser más dura?, preguntó Olivia. Dadas las circunstancias, podríamos conseguir más. Estoy segura, dijo Hope con firmeza. No quiero alargar esto. Y no quiero venganza. Solo una división justa y la libertad de seguir adelante. Después de la conversación, Hope salió al patio. El cielo estaba despejado, tachonado de estrellas. Respiró el aire fresco y sintió algo de paz por primera vez en mucho tiempo. Sí, su marido la había traicionado. Sí, 15 años se tambaleaban.
Sí, le esperaba un periodo difícil, pero ella lo superaría. Tiene fuerza, apoyo, objetivos. Al final, pensó Hope, mirando a las estrellas, tal vez esta traición no era el final, sino el principio. El comienzo de un nuevo capítulo en el que viviría para sí misma, no para otra persona. Y ese pensamiento era extrañamente reconfortante en sus momentos más oscuros de soledad. El sol primaveral brillaba en la amplitud de la nueva tienda de primeros pasos. Hope estaba de pie en medio de la sala de ventas, observando cómo los trabajadores colocaban las últimas estanterías. Solo faltaba una semana para la inauguración, y aunque aún quedaba mucho trabajo por hacer, estaba satisfecha con la rapidez con la que su plan se estaba haciendo realidad. Habían pasado 4 meses desde el día en que sorprendió a Quentin e Iris en su tienda. 4 meses de duro trabajo, no solo para ampliar el negocio, sino también para ella misma. 4 meses que habían cambiado su vida más que 15 años de matrimonio. Aquí es donde creo que deberíamos poner la sección de cochecitos, le dijo Hope a la interiorista, señalando el espacio junto al escaparate. Así estarán bien iluminados y los compradores podrán apreciar todos los detalles. La diseñadora, una joven de corte de pelo corto y ojos inteligentes, tomó nota en su portapapeles. Es una idea estupenda, asintió. Y enfrente podemos poner un estante con accesorios para cochecitos. Sacos, mosquiteras, portavasos, cualquier cosa que pueda necesitar además. Hope asintió, imaginando mentalmente cómo sería la tienda terminada. Había invertido en este proyecto no solo una parte considerable de sus ahorros, sino también toda la energía, toda la que había gastado antes en intentar salvar su moribundo matrimonio sin darse cuenta. El divorcio había finalizado hacía 2 meses, mucho antes de lo que ella esperaba. Quentin no había impugnado los términos del acuerdo, e incluso había aceptado dejarle la casa a cambio de sus ahorros comunes. La única reunión con los abogados había transcurrido en un ambiente de negocios, casi frío. Ella y Quentin apenas intercambiaron unas palabras, evitando mirarse a los ojos. Rachel, que la había acompañado a la reunión para darle apoyo moral, dijo después: «Ha aguantado usted espléndidamente. Yo que tú le habría arañado la cara». Hope se limitó a encogerse de hombros. ¿Para qué? No cambiaría nada. Solo demostraría que aún tenía poder sobre mis emociones. Ahora mirando hacia atrás, se da cuenta de que aquel momento fue decisivo. El momento en que se dio cuenta de que su vida era solo suya y solo ella decidía cómo vivirla. «Señorita Torrance», la voz del diseñador la devolvió al presente. «¿Y la zona de enfermería? ¿La quiere en el rincón más alejado, cerca de los probadores?» «Sí», asintió Hope. «Y con sillas cómodas y un cambiador. Quiero que las madres jóvenes se sientan cómodas aquí». Cuando Hope terminó de planificar, salió de la tienda y se dirigió a una cafetería cercana. Tenía una cita con Violet, a quien había decidido ascender al puesto de gerente de la primera tienda, mientras ella se ocupaba del nuevo local. El Greenleaf Café era uno de los favoritos de las madres jóvenes de la zona. Espacioso, con amplios pasillos para los cochecitos de los niños y un rincón infantil en el extremo del local. Hope eligió una mesa junto a la ventana, pidió un té y esperó a Violet. Estaba hojeando distraídamente los mensajes de su teléfono cuando vio una figura familiar. Una mujer alta y pelirroja empujaba un cochecito delante de ella, intentando maniobrar entre las mesas. Iris. El corazón de Hope dio un vuelco, pero para su propia sorpresa, no de dolor o rabia, sino más bien de sorpresa. Sabía que Iris iba a dar a luz hacia un mes, pero había evitado cuidadosamente hablar de su exmarido y su nueva familia. Incluso Rachel, que gracias a su trabajo como abogada estaba al tanto de todos los cotilleos de la ciudad, había dejado de mencionarle el nombre de Quentin. Hope había esperado que Iris no se fijara en ella, pero el destino había decretado lo contrario. Cuando la mujer pelirroja pasó junto a su mesa, la rueda del cochecito se enganchó en la pata de una silla, e Iris, intentando liberarla, levantó la vista y se encontró con la mirada de Hope. Por un momento ambas mujeres se quedaron paralizadas, sin saber cómo reaccionar. Entonces Iris asintió torpemente e intentó continuar su camino, pero la rueda seguía sin soltarse. «Déjame ayudarte», se levantó Hope, empujando la silla hacia atrás para liberar la rueda atascada. «Gracias», dijo Iris en voz baja. Parecía cansada, con ligeras sombras bajo los ojos, pero en general feliz. Esa felicidad especial de madre primeriza que Hope veía a menudo en sus clientes.
Hubo una pausa incómoda entre ellas. ¿Cómo está usted?, preguntó Hope, sorprendida por su propia tranquilidad. Hasta hacía unos meses, el mero hecho de pensar en aquella mujer le había provocado emociones que iban de la rabia a la desesperación. Ahora solo sentía una ligera tristeza y, extrañamente, curiosidad. De acuerdo, asintió Iris señalando el cochecito. Cansada, por supuesto. Lillian apenas duerme por las noches. Lillian, repitió Hope. Es un nombre bonito. En honor a mi abuela, explicó Iris. Hizo una pausa, como si estuviera reflexionando, y luego añadió. Quería pedirte perdón por cómo acabaron las cosas, por el dolor que hemos causado. Hope negó con la cabeza. No tienes que hacerlo. Lo hecho está. Todos tomamos decisiones y vivimos con las consecuencias. Y sin embargo, Iris bajó los ojos. Nunca he querido destruir la familia de nadie. Creía Quentin cuando dijo que vuestro matrimonio solo existía sobre el papel, que no hubo sentimientos entre vosotros durante mucho tiempo. Quizá fuera cierto, dijo Hope pensativa. Al menos por su parte, pero no quería verlo. El bebé se contoneó en el cochecito e Iris se inclinó, ajustando la manta. Hope se asomó involuntariamente al interior. Una criatura diminuta con una mata de pelo rojizo en la cabeza dormía plácidamente, apretando los puños. Algo se apretó en el pecho de Hope. No envidia ni celos, sino una punzada de oportunidad perdida. Una vez había soñado con tener un hijo con Quentin. Ahora ese sueño se había hecho realidad, pero para otra mujer. Es preciosa, dijo Hope con sinceridad. Gracias. Una suave sonrisa apareció en el rostro de Iris. Ella lo es todo para mí, aunque... Dejó de hablar, pero Hope se dio cuenta de lo que no había dicho. Aunque Quentin y tú ya no estéis juntos, terminó por Iris. La pelirroja se estremeció, claramente sorprendida por la perspicacia de Hope. ¿Lo sabías?, preguntó. Lo suponía. Hope se encogió de hombros. Por lo rápido que había aceptado todas las condiciones del divorcio, por la forma en que ni una sola vez intentó ponerse en contacto conmigo después. Quentin no es el tipo de hombre que se deja llevar fácilmente, a menos que tuviera otros problemas. Iris suspiró. Rompimos hace 2 meses, justo después de que naciera Lillian. Él no estaba preparado para la paternidad, como resultó. La responsabilidad, las noches sin dormir, los llantos del bebé. Dijo que necesitaba tiempo para adaptarse y se mudó a un hotel. Había visto a su hija 3 veces desde entonces. Hope sacudió la cabeza. Extrañamente, no sintió ningún regodeo ni satisfacción por la noticia, solo decepción por el hombre al que una vez había amado. Siempre huía de las dificultades, dijo. Simplemente no quería verlo, o pensaba que podía cambiarlo. Yo también pensaba eso, sonrió Iris con amargura. Que nuestro amor era especial, que él sería una persona diferente para mí y para el bebé. Violet entró en la cafetería en ese momento. Cuando vio a Hope hablando con Iris, dudó, pero Hope le hizo un gesto para que entrara. Tengo que irme, le dijo a Iris. Tengo una reunión. Buena suerte a ti y al bebé. Gracias, asintió Iris. Y lo siento otra vez. Por todo. Hope la vio maniobrar el cochecito entre las mesas, en dirección a la salida. El extraño encuentro no había dejado tras de sí amargura, como cabría esperar, sino más bien una sensación de finalidad. Era como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado en su sitio, y ahora el cuadro de su vida estaba completo, con un pasado que ya no le pesaba y un futuro que aún estaba por crear. La reunión con Violet había sido productiva. Había aceptado con entusiasmo la oferta de ascenso y ya se le habían ocurrido algunas ideas interesantes para mejorar la primera tienda. Creo que deberíamos ampliar nuestra gama de artículos ecológicos, dijo tomando notas en su cuaderno. Muchos padres se preocupan ahora por el medio ambiente y prefieren los materiales naturales. Hope asintió, tomando sus propias notas. Violet era una empleada valiosa, inteligente, proactiva y con buen sentido de las tendencias. Quizá con el tiempo se convertiría no solo en gerente, sino en socia del negocio. Al anochecer, de vuelta en casa, Hope se sentía agradablemente cansada. Se duchó, preparó una cena ligera y se acomodó con un libro en el porche, disfrutando de la cálida tarde primaveral. La vida le iba mejor. Su negocio crecía,
Su círculo social se ampliaba. Con el paso de los meses había descubierto cuánta gente interesante había pasado de largo, mientras ella se había centrado únicamente en su matrimonio y su trabajo. Ahora asistía a un club literario, se matriculó en un curso de fotografía, empezó a hacer yoga, todas las cosas para las que antes no tenía tiempo. Pero en realidad solo le faltaba el deseo de cambiar algo en su vida establecida. El timbre de la puerta la sorprendió. No esperaba visitas, y las entregas de mensajería solían llegar por la tarde. Hope dejó su libro a un lado y fue a abrir la puerta, preguntándose quién podría haber venido a verla a una hora tan tardía. Quentin estaba en el umbral. Se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Parecía demacrado, envejecido, como si los 4 meses le hubieran hecho envejecer 10 años. Llevaba un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. «Hola», dijo en voz baja. «¿Puedo pasar?» Hope se hizo a un lado en silencio, dejándole entrar en la casa que una vez habían compartido. La invadió una extraña sensación de déjà vu, como si el tiempo hubiera retrocedido y ahora estuvieran juntos de nuevo, en su casa, como si nada hubiera ocurrido. Pero era una ilusión. Había pasado demasiada agua, habían cambiado demasiadas cosas. Ella había cambiado. «¿Por qué has venido, Quentin?», preguntó ella cuando estuvieron en el salón. «Quería hablar», le entregó las flores, «y disculparme por todo». Hope cogió el ramo, pero no lo puso en un jarrón, solo lo colocó sobre la mesita. «Te escucho», dijo sin pedirle que se sentara. Quentin se pasó la mano por el pelo, un gesto tan familiar que el corazón de Hope se apretó por un momento de ternura no solicitada, pero solo por un momento. «Cometí un terrible error», comenzó. «Te traicioné a ti, a nuestra familia, todo lo que habíamos construido juntos, y ahora estoy pagando por ello». «¿Te refieres a Iris?», preguntó Hope sin rodeos. «Sé que rompisteis». Él se estremeció, claramente sin esperar que ella lo supiera. «¿Quién te lo ha dicho? ¿Acaso importa?». Hope se encogió de hombros. «Winchester es una ciudad pequeña. La gente habla». Quentin bajó la cabeza. «Sí, rompimos. Ya no podía manejarlo. La paternidad, la responsabilidad. Pensé que estaba listo para ello. Pero cuando nació Lillian, te diste cuenta de que habías cometido un error». Hope terminó para él. Que una cosa era un flechazo romántico y otra la vida real con un bebé llorando y una mujer cansada. «Sí», la miró, con los ojos llenos de remordimiento. «Lo he estropeado todo, Hope. Arruiné nuestro matrimonio. Te hice daño a ti, a Iris y ahora a mi hija. Ya me di cuenta de que había perdido lo más preciado que tenía. A ti, tu amor, tu lealtad, tu apoyo». Hope lo miró, y una extraña calma llenó su alma. Hace un mes esas palabras podrían haber hecho que su corazón latiera más rápido. Podrían haber despertado la esperanza de reconstruir lo que había sido destruido. Pero ahora no. Había pasado demasiado tiempo. Se habían producido demasiados cambios en su interior. «¿Qué sugieres?», preguntó. «¿Volver a las andadas?» «Un nuevo comienzo», dijo con voz suplicante. «Danos una segunda oportunidad. Sé que no la merezco, pero he cambiado, Hope. Me he dado cuenta de lo que es realmente importante». Ella negó con la cabeza, no con ira ni resentimiento, sino con la tranquila confianza de un hombre que sabe lo que quiere. «No, Quentin, no va a ocurrir». «¿Por qué no?». Dio un paso hacia ella. «Aún me quieres, lo sé, y yo te quiero a ti». «Siempre lo he hecho, solo estoy confundida». «No se trata de amor», dijo Hope suavemente. «Se trata de confianza. Se trata de en quién nos hemos convertido. Ya no soy la mujer que fue tu esposa. Tú no eres el hombre con el que me casé. Hemos cambiado y no hay vuelta atrás. Pero podemos cambiar juntos», insistió. «Construir algo nuevo». Hope se acercó a la ventana, mirando el huerto que una vez habían planeado juntos. Los manzanos plantados el primer año de matrimonio se alzaban ahora sobre el césped, preparándose para florecer. «¿Y Lillian?», Nanner preguntó. «Su hija. ¿Vas a renunciar a ella por mí?». Quentin vaciló. «No, claro que no. Formaré parte de su vida. Pagaré la manutención. Pero no seré un padre de verdad», terminó Hope. «No la criaré día tras día. No me levantaré por la noche cuando llore. No le enseñaré a andar ni a hablar». Él no contestó, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Ese es el problema», continuó Hope.
¿Quieres la salida fácil? Te enamoras de una joven y dejas a tu mujer. Lo pasas mal con el bebé. Dejas a Iris. Te sientes solo. Vuelves a mí. Pero la vida no funciona así, Quentin. No puedes ir y venir de una persona a otra, eligiendo lo que más te convenga en el momento. Sé que lo que hice fue horrible, le temblaba la voz, pero puedo cambiar. Puedo ser mejor persona, por tu bien. No por mí, Hope sacudió la cabeza. Por ti y por tu hija. Se merecía un padre que estuviera a su lado. Uno que no huyera a la primera señal de problemas. Quentin se hundió en el sofá, rodeándose la cabeza con los brazos. Lo he estropeado todo, ¿verdad? ¿Completa e irrevocablemente? Entre nosotros, sí, respondió Hope, y no había amargura en su voz, solo una tranquila confianza. Pero aún puedes arreglar las cosas con tu hija. Ser un padre de verdad para ella. No será fácil, pero es el camino correcto. No sé si puedo, admitió. No me siento conectado a ella. No siento lo que un padre debería sentir. Porque no te has dado la oportunidad, dijo Hope suavemente. Una conexión no se produce de la noche a la mañana. Se construye día a día, con cariño, superando retos, con noches en vela y pequeñas alegrías. ¿Cómo puedes ser tan comprensivo? Quentin levantó los ojos llenos de lágrimas hacia ella. Después de todo lo que he hecho, se preguntó Hope, ¿cómo podía explicarle que estos meses la habían cambiado no solo exteriormente, un nuevo corte de pelo, un nuevo estilo de vestir, sino también interiormente? Que el dolor y la traición que la habían atravesado no le habían dejado cicatrices, sino sabiduría. Porque me dejé llevar, dijo sencillamente. Te dejé ir nuestra historia, dejé ir el resentimiento y el arrepentimiento. Y descubrí que había libertad al otro lado del dolor. Se dirigió a la puerta, indicando que la conversación había terminado. Deberías irte, Quentin, y pensar en lo que realmente quieres de tu vida. Él se levantó, despacio, como si aún esperara que ella cambiara de opinión. Pero Hope se mantuvo firme en su decisión. Ese hombre ya no tenía poder sobre su corazón, sobre su futuro. Ya en el umbral, Quentin se dio la vuelta. ¿Has conocido a alguien?, preguntó. ¿Tienes a alguien? Hope sonrió, no a él, sino a sus propios pensamientos. Sí, respondió ella. Me he encontrado a mí misma. La verdadera yo que había estado enterrada durante mucho tiempo bajo el papel de esposa, compañera, guardiana del hogar. ¿Y sabes qué? Me gusta esta mujer. Es fuerte, inteligente y tiene toda la vida por delante. Quentin asintió, dándose cuenta de que había perdido, no ante otro hombre, sino ante la nueva fuerza de ella. Adiós, Hope, dijo en voz baja. Te deseo que seas feliz. ¿De verdad que sí? Yo también te deseo felicidad, dijo ella con sinceridad. Espero que encuentres tu camino. Cerrando la puerta tras de sí, Hope regresó a la veranda. El libro seguía esperándola, abierto en la página donde lo había dejado. Igual que su vida, abierto con páginas en blanco listas para ser llenadas. Levantó los ojos hacia el cielo nocturno, donde las estrellas brillaban más que las luces de la ciudad. En ese momento, sintió una extraña paz. 15 años de matrimonio habían terminado dolorosamente, pero de ese dolor había nacido una nueva esperanza, más fuerte, más sabia, más libre. Había un futuro por delante, desconocido, pero lleno de posibilidades. Y ella estaba preparada para afrontarlo.